está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En Cruce Crítica, Ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. No te pierdas El Mundo del Revés. Todos los domingos de 12 a 13 horas, en Radio Rebelde tenés toda la actualidad de la política internacional. De la mano de Oscar Laborde, Jorge Dercos, Patricio da Torre y Federico Laborde, podés echarle un vistazo al mundo desde América Latina. Eres un burro, Mr. Danger. El Mundo del Revés. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. Y en esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, esta es la verdadera historia, la que nosotros vamos a contar desde aquí, de Luces y Sombras de nuestra historia, por AM740 Radio Rebelde. Tu radio. Aquí estamos con Nicolás, gracias por ponernos al aire, Nico. Estamos con Javier Garín y Marilina Juárez y estamos esperando a nuestro invitado, el politólogo Javier Gentilini, que además también es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en las carreras de Ciencias Políticas, Sociología y Trabajo Social. Así que mientras lo esperamos y como para ir poniéndonos un poquito en tema en esta noche de octubre, vamos a esperar a nuestro invitado y vamos a poner un audio del general Perón porque el día lunes se conmemoran 71 años del 17 de octubre de 1945.
Ministerio de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bueno, acabamos de escuchar el discurso fundacional del peronismo, el discurso de Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945, y realmente pone los pelos de punta escucharlo con la fuerza que tenía el general. Mientras estábamos escuchando, llegó nuestro invitado Javier Gentilini. Bienvenido a nuestro programa. Este es el segundo programa que hacemos de Luces y Sombras de nuestra historia. Bienvenido. Te presenté como politólogo y como docente de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Ajá. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado. Es importante decir que soy diputado de la ciudad también, porque si no, como que lo escondemos. Y no hay por qué esconder. Muy bien. Por el Frente Renovador. Ahí está. Entonces, bueno, el tema que nos convoca hoy un poco es la tercera posición que va a disertar un poquito Marilina. El 17 de octubre, que el lunes se cumplen 71 años, así por eso la introducción que hicimos con el discurso del general Perón. Y tus comentarios al respecto, digamos, ¿cuál es tu mirada del 17 de octubre, incluso de la tercera posición? También, si querés brindar tu mirada como... Es interesante los dos elementos que marcás, ¿no? Porque de alguna manera el 17 de octubre tiene mucho que ver con la tercera posición. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera el gobierno, que es del cual va a participar el general Perón, en el cual va a ir creciendo internamente, es un gobierno militar, que proviene de la Revolución de Junio del 43, en varios aspectos está marcado, digamos, por lo que sería la tercera posición en ciernes, digamos, no desarrollada, si queremos, doctrinaria, ideológicamente, como sí lo va a hacer el propio general Perón, pero el desenvolvimiento de ese gobierno, insisto, donde Perón va creciendo internamente, más que nada por la cuestión referida a lo que la gran mayoría de la gente sabe, que es el tema de los trabajadores, los derechos sociales y demás, que es con lo cual él va construyendo, digamos, si se quiere, su base política, no sé hasta dónde intencionalmente. Eso por ahí ya es más materia. Es objetivo. Claro, de un análisis que ni siquiera lo podemos certificar hoy en día, porque no tenemos quien nos lo podría resolver, ¿no? Taxativamente al menos. Pero sí, ustedes fíjense que el gobierno del 43, de una u otra manera, esto por ahí obviamente está sujeto también a debate y a interpretación, irrumpe sobre la base de que la Argentina estaba por abandonar la política de neutralidad en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, una Segunda Guerra Mundial que justamente en ese momento había torcido su rumbo. La Segunda Guerra Mundial se divide prácticamente en dos fases. Una primera fase donde el eje, digamos, con Alemania a la cabeza, tiene, digamos, un desarrollo fulminante, la llamada Blitzkrieg. Sí. Y una segunda fase donde Alemania, el nazismo, empieza obviamente a sufrir este
esta especie de reversión del conflicto bélico. Y por lo tanto, todo lo que era el sector en la Argentina, digamos, anglófilo, que obviamente tenía un peso enorme, porque de alguna manera la Argentina había sido subsidiaria, digamos, muy fuerte de Inglaterra hasta ese momento, y en la primera parte de la guerra, y producto del dominio alemán y fundamentalmente ultramarino, la política de neutralidad del gobierno conservador, previo al gobierno militar de la Revolución del 43, trata de cubrir las espaldas de Inglaterra sobre la base de la neutralidad. Porque claro, si la Argentina le declaraba, digamos, la guerra al eje, obviamente se interrumpía una serie de beneficios que desde el punto de vista comercial, ultramarino y demás, la Argentina de una u otra forma le proveía a Inglaterra. Cuando el curso de la guerra cambia, el sector anglófilo, que no eran solamente los conservadores y los liberales, sino que digamos, extendido eso a lo que era todo a todo el arco de los aliados, y ahí ya tenemos a Estados Unidos, y también a la Unión Soviética. Sí. Claro. Con lo cual está la base de la Unión Democrática. Exacto. La Unión Democrática. Es decir, casi todas las cosas que tienen que ver con estos años. La tercera posición. Claro, y por ende, y en contraposición a la base de la tercera posición. Por eso, casi todo lo que tiene que ver con estos años, obviamente está directamente ligado a la política mundial, en el marco de un momento de la política mundial, obviamente estallada, en el múltiple sentido de la palabra, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera el gobierno militar del 43 al 45, está asignado por la política de neutralidad. Es decir, tratar de sacar a la Argentina de algo que era un centro gravitacional muy fuerte, que era ponerla, digamos, también como un país beligerante en contra del eje. Los militares no tenían ninguna idea ni conciencia respecto de todas las cuestiones referidas a la justicia social, la organización de los trabajadores, los sindicatos y demás, la gran mayoría de los militares que formaron parte de ese gobierno, y de hecho los cambios de ese gobierno, desde el punto de vista de quién iba siendo el presidente en cada momento, también tiene que ver con esto. Sí estaban muy resueltos a favor de la independencia, si se quiere, política de la Argentina, y más que nada en función de lo que sería cierta industrialización de carácter militar, que incluso también tiene que ver con especulaciones al respecto de qué va a pasar a posteriori del desenlace del conflicto, ¿se entiende? Seguro. Entonces la política de neutralidad era bien vista por los militares de aquella época. Lo que pasa que luego eso va a entrar de una u otra forma en contradicción, y ahora sí termino con el comentario que se hizo muy largo, en el sentido de que ya sostener la neutralidad durante el 45 era realmente impracticable. Eso le significaba al gobierno un mayor aislamiento, y bueno, ahí está claramente por ahí el tesón de Perón desde el punto de vista de su definición en materia de política internacional, que tiene que ver claramente con el origen de la tercera posición como clave doctrinaria y ideológica en materia geopolítica, ¿no?, a nivel mundial. Vamos a ver qué dice Marilina, pues yo veía que vos estabas asintiendo, y digamos, a ver, ¿cómo? Sí, me parece muy acertado el planteamiento de Javier, porque en la tercera posición hay que ubicarla en el contexto internacional, ¿sí? En este contexto del mundo bipolar, ¿sí? De una guerra fría temprana, de este mundo bifronte entre los dos grandes bloques que se forman y que se definen, el bloque soviético y el bloque de Occidente, ¿sí? Bueno, en cuanto a la tercera posición, tiene como dos grandes momentos. A ver. La tercera posición en su formulación originaria es netamente ideológica. Se presenta básicamente como una alternativa superadora del capitalismo y del comunismo. ¿Qué pasa? Perón piensa que tanto el capitalismo como el comunismo no son sistemas totalmente enemigos, sino que muchas veces se ayudan, ¿sí?
Se ayudan entre sí. Se ayudan entre sí y se se retroalimentan. Yo quería citar una reflexión que hizo Perón en el año 73, ya en su última presidencia, que ejemplifica muy bien lo que yo estoy planteando ahora. A ver, ¿qué y dice así, y cito: hemos visto que al terminar la Segunda Guerra Mundial se produce la Conferencia de Yalta, donde la burguesía y el comunismo se ponen de acuerdo. Viene después Potsdam, donde se hacen los tratados que permiten que poco después Santo Domingo sea ocupada por 40.000 marines del imperialismo yanqui, con el ok de los yanquis, pero también con el ok de los rusos. Poco después Checoslovaquia es ocupada por las fuerzas del Pacto de Varsovia, con el ok de los rusos, pero también con el ok de los yanquis. Si ellos no están de acuerdo, bueno, lo disimulan muy bien. Palabras de Perón. Clarísimo. Como el estilo bien típico del general, ¿no? Muy interesante. Sí. Es muy interesante el planteamiento de la tercera posición, porque también es una alternativa para lograr ciertos márgenes de autonomía, ¿sí? Y lograr así la conciliación de clases, no la lucha de clases. Claro, eso es un debate fuerte, ¿no? Muy interesante esto que está diciendo Marilina, porque a veces simplificamos la tercera posición como una simple cuestión geopolítica, que tiene esa base. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Exactamente, es una posición que inicialmente pudo haber partido de la geopolítica, porque Perón era ante todo un estratega geopolítico. Él decía, la verdadera política es la política internacional, la política nacional es política provincial, decía Perón. Pero lo cierto es que esto que Marilina está planteando es real. La tercera posición abarcaba un posicionamiento internacional que después fue tomado por otros países, como el movimiento de países no alineados, digamos, que se daba naturalmente en aquellos países que no querían estar subordinados al imperialismo ruso o al imperialismo anglosajón, porque las cosas hay que decirlas con claridad, ¿no? Estos dos imperialismos eran los que se repartieron el mundo en Yalta. Y por otro lado era una posición política, social y si se quiere filosófica, en donde se planteaba un modelo de sociedad alternativo a los que ofrecía el comunismo por un lado y el capitalismo por otro. Ahí, si me permitís, hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con esto de que no es solamente una posición geopolítica. Cuando uno analiza las tres banderas del peronismo, están íntimamente ligadas desde el punto de vista funcional. La tercera posición tiene que ver con la soberanía política. Ahora, la soberanía política se asienta en el apoyo político, del pueblo sobre la base de la justicia social. Es decir, tiene que ser un pueblo realizado desde el punto de vista de su condición material y espiritual para que se transforme en un sujeto político de apoyo, y eso sí o sí, desde el punto de vista de la provisión de las condiciones materiales, se hace a partir de la independencia económica, que también depende del nivel de autonomía y libertad política. Ahí las tres banderas funcionan en un circuito de retroalimentación. Y de virtuosismo, y de virtuosidad. Es decir, no se puede entender en un país periférico como el nuestro y el de los países, digamos, del tercer mundo y los no alineados, digamos, a la autonomía política sin la independencia económica y a los efectos de poder bancar esto desde el punto de vista del apoyo popular, sin justicia social. Claro, es que las tres van juntas. Las tres van juntas, y ahí viene la superación de Perón al grupo de militares del GOU, del cual él forma originalmente parte, pero que no entendían el tema de lo social. Eso es muy interesante también. Lo que acaba de decir mi tocayo es muy interesante, pero no solo en cuanto al la apreciación de lo social, sino también de lo geopolítico. Evidentemente ninguno llegaba al nivel de claridad que tenía Perón.
la política de neutralidad tenía un antecedente muy notable que había sido la neutralidad que sostuvo Irigoyen durante la Primera Guerra Mundial y que había sido muy fructífera para el país también. Sí es. Claro. Y le había dado una autoridad moral muy importante a la Argentina, que fue una voz muy respetada en la Liga de las Naciones. Si bien obviamente tenía poco peso político, sí tenía una autoridad moral. Cuando se plantea la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, en parte hay una motivación política, económica, que bien señaló Javier, en parte le convenía también a Inglaterra, pero llega un momento en el cual hay posturas dentro de los sectores nacionalistas que le daban sustento al gobierno que se vuelven totalmente inviables y que son incapaces de comprender. Muchos apostaban incluso no solo a la neutralidad, sino a una abierta simpatía por el eje. Claro. Entonces Lo interesante de Perón es que nunca se dejó ganar por esas posiciones. Claro. Él se apoyó en los sectores nacionalistas, pero reconvirtió el nacionalismo en la Argentina. Pero el nacionalismo de los años 30, hay que decirlo con claridad, era una posición reaccionaria, era una posición oligárquica, conservadora, donde lo levantaban a Rosas como el patrón de estancia que establece la autoridad en la sociedad, reivindicaban la colonia, digamos, repudiaban la Revolución Francesa. Claro. Ninguna de esas posiciones es la posición de Perón. Tal cual. O sea, lo reivindica Rosas, pero no está en contra de la Revolución de Mayo, ni hace una reivindicación nostálgica de la hispanidad. Exacto. Y en el caso del eje, tampoco en ningún momento está atado con una simpatía por el eje, a pesar de que lo acusaron de eso. Claro. Y cuando llega el momento en que deja de ser conveniente mantener la neutralidad, es quien toma la presiona para que se declare la guerra. Tal cual. Sí, yo creo que es fundamental, aparte, es como que refunda el nacionalismo, digamos. Claro, ¿cierto? Porque a partir de ahí, crea un nacionalismo popular, digamos, un nacionalismo vinculado al protagonismo del pueblo y no al el control de las élites, que era el viejo nacionalismo. Claro, que después se transformó en nacionalismo con Z, digamos. Claro, exactamente. Bueno, son las 21:27, estábamos tratando de comunicarnos telefónicamente con nuestra invitada, que no podemos comunicarnos telefónicamente con Isiar Recalde. Así que tenemos 2 minutitos antes. Marilena dejó una pelota picando que tiene que ver con sí, seguro. La articulación policlasista en vez de la lucha clasista. Ahí está. Tenemos 2 minutos antes de la tanda, así que todo un tema. Eso es todo un tema, pero ustedes saben que, por ejemplo, Jaureche, para citar algunos de los que han aportado claramente el desarrollo teórico, si se quiere, intelectual del peronismo, planteaba que la única forma de enfrentar al imperialismo era con una integración vertical de las clases. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que articularse. Clase media, clase baja y, si queremos, clase alta. Traducido a hoy, tenían que estar los empresarios nacionales, la pequeña y la mediana empresa y los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. Dentro de la comunidad organizada. En el marco de los principios doctrinarios de la comunidad organizada y formando parte de ese frente, si se quiere, nacional popular como base de apoyo, que es claramente policlasista. Decía, en contra de la idea de la integración horizontal de las clases, dice que es una ruta directa al fracaso. ¿Qué quiere decir la integración horizontal? Es decir, una articulación social de la misma clase. Claro. Y que en general, en clave marxiológica, es obviamente el proletariado y punto. Entonces, en un país periférico como el nuestro, y mucho más de las características de la Argentina, si no hay esta integración de carácter policlasista, la lucha, digamos, por la autonomía, la emancipación, y que esto derive en independencia económica y por lo tanto justicia social, no va a andar.
no va a andar. Y desde ya que este debate en los 60 y los 70 estaba totalmente desplegado, porque podemos decir, bueno, Jauretche por un lado, Hernández Arregui por el otro. Que Hernández Arregui va a satelitar más en torno a esa posición. Entre Perón y John William Cook, obvio, donde también se advierte el sectarismo de John William Cook, que no comprende en ningún momento los planteos de Perón. Tal cual. Sobre justamente la necesidad de una alianza. Donde ojo, tiene que haber claramente una orientación, digo, de las características que nos estamos planteando ideológicamente, con una conducción afín, porque si no, la burguesía se come, digamos, al resto. Si no hay una conducción política o desaparece. Exacto. Como acá. Bueno, vamos entonces con nuestro operador a la tanda. AM740. Aquí Radio Rebelde. Alta Radio. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Derribando muros. Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia, luchamos por la dignidad, queremos tender puentes. Derribando muros. Todos los martes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde. Derribando muros. Luchamos por la dignidad. El Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Muta, artista visual. Para más información, llámame al 15 68 11 27 23. 15 68 11 27 23. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas. Matrícula nacional 30.128. Psiquiatra y homeópata. Turnos al 15 62 91 35 72. Doctor Hugo Rivas. AM740. Aquí Radio Rebelde. Alta Radio. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian.
cicus.org.ar. Bueno, seguimos aquí con nuestro invitado Javier Gentilini. Como sucede en casi todos los programas de radio, supongo que en los de televisión también, lo más sabroso pasa fuera del aire. Y estábamos hablando, esto no es desmerecer todo lo que se ha hablado hasta acá, sino que siempre es como que surge alguna perlita que no surgió al aire. Y estábamos hablando del genio del general Perón, ¿no es cierto?, de la visión estratégica que tenía y de esa mirada anticipatoria. Y bueno, vos decías algo al respecto, que tuvo la posibilidad Javier Gentilini de viajar por el mundo. No, yo lo que decía es que vos tenés por un lado, digamos, se pueden, me parece, no sé, rescatar 3 aspectos, digamos, de su vida. Una, digamos, su desarrollo, si querés, en el ámbito de lo castrense, lo militar, no solamente como oficial, sino obviamente con todo el vuelo político que eso implicaba en ese momento, teniendo en cuenta de los grupos de los cuales participó. Pero, digamos, él era un gran estudioso y conocedor de todo lo que tiene que ver con la historia militar, y eso, digamos, en general, y planteado por los mayores conocedores de esa disciplina, hace mucho, digamos, a la formación a partir de la información o del conocimiento y del aprendizaje, pero no para repetir esquemas que se han visto, digamos, en el terreno histórico, sino para formar el criterio para poder resolver con creatividad en situaciones. Y ahí viene lo político, digamos. Claramente luego, como Perón se encargó mucho de decir, yo no soy un político, soy un conductor. Esto lo ha repetido en innumerable cantidad de veces, porque en realidad él no se estaba refiriendo por ahí a lo que sería la conducción política, que en realidad es la conjunción de ambas cosas, sino a la política en el sentido de los políticos, el político, el galerita, digamos, que era solamente el discurso arriba del banquito y se terminó. Y nada más. Sino que estaba hablando de la política claramente en otro nivel, en conjunción con la tarea de dirección y de conducción política. Ahí, si queremos, podríamos ver todo lo que ha aportado Gramsci, en función de lo que es claramente la dirección política y en dónde se juega, ¿no? Y esto ya, no solamente, y esto en el ejercicio del gobierno, de las 2 presidencias que tiene en el primer periodo, y luego durante el exilio, él tiene la oportunidad de macerar mucho más todo lo experimentado, todo lo aprendido, todo lo actuado en la política al primer nivel, a una escala mundial. Es decir, la interlocución con líderes europeos, digamos, en una Europa que está tratando de abrirse un camino justamente independiente de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Fijémonos que en esos años... Era un hombre de consulta de De Gaulle. Totalmente, exactamente, un hombre de consulta de De Gaulle. O sea, está en ciernes lo que luego va a ser la Unión Europea. O sea, recordemos que el pacto de Roma es en el 51, vos corregime, sí, creo si estoy bien. O sea que Europa en ese momento es un marco muy interesante a los efectos justamente de elaborar y reelaborar todas las cuestiones que tienen que ver con la geopolítica. Y desde ya con los líderes o los referentes de lo que, claro, del movimiento de no alineados, ¿no? Que es donde se va a sustanciar el tema de la tercera posición. En Argentina no se tenía una percepción clara de la importancia mundial que tenía Perón. Exacto. En ese momento. Claro, no era visualizado. No, primero que acá estaba, digamos, hasta prohibido mencionar la palabra Perón, pero dentro del mismo peronismo no existía conciencia de cómo se lo valoraba de la estatura, digamos, política y geopolítica. Bueno, por ejemplo, el tema del continentalismo. Cuando él plantea el tema del continentalismo, no solamente lo está planteando en función de lo que está viendo en Europa, él habla de las 3 etapas, ¿no? La etapa nacional, la etapa continental y la etapa mundial. Que ya la había tratado de poner en ejercicio con el pacto ABC, claro, durante su presidencia, que Argentina, Brasil y Chile, como la base con Getúlio Vargas y con Ibáñez en Chile. Es decir, esto habla de una visión estratégica de Perón, que, insisto, con lo que charlábamos, si se quiere, en el segmento anterior, que ata lo geopolítico con, digamos, lo social. Claro, ¿se entiende? Si logra una articulación. Cuando habla virtuosa, de a la hora de los pueblos también tiene que ver con eso, ¿no? Sí. El momento en el cual los pueblos empiezan a hacer valer sus derechos frente a las
digamos, las imposiciones de los imperialismos. No, la verdad que fue extraordinariamente adelantado. Hoy se habla mucho de la cuestión ambiental que ha puesto sobre el tapete, por ejemplo, Francisco con Laudato Si, en donde en realidad aparecen, ya estaba en el modelo argentino, claro, un montón de expresiones del Laudato Si parecen calcadas de la Carta Ambiental de Perón a los gobiernos y pueblos del mundo, que del año 1972. Tal cual. Claro, que después lo volcó en el modelo argentino. Claro, exactamente. Ya que estamos hablando de libros también, quiero decir que desde este programa a los oyentes que quieran comunicarse al 45 24 78 16 vamos a regalar algunos libros de Sikus y de Javier Garín, que es uno de los co-conductores del programa, El último Perón, 40 años después, a los primeros oyentes que llamen al programa. Y queremos también saludar al senador José Luis Pallares, que siempre se preocupa por el tema cultural desde sus propuestas en el Senado de la Nación. Senado bonaerense. Senado provincial. Bueno, yo quisiera agregar algo con respecto también a esta política de Perón durante su primera década, ¿no? Que me parece que es algo verdaderamente innovador. Bueno, es bien sabido que hay una inserción de los trabajadores en la política, ¿no? Que antes había, si bien había un proceso de industrialización incipiente a partir del crack del 29, este proceso de industrialización era excluyente. ¿Por qué digo esto? Porque era excluyente de los trabajadores, estaban totalmente afuera del sistema político. Entonces, lo que plantea Perón a nivel articulación Estado, burguesía, trabajador, es una nueva forma de hacer sindicalismo, ¿sí? Bien. Es el sindicato que está articulado directamente con el Estado, ¿sí? A mí no me gusta decir un sindicato que está subordinado al Estado. No, porque es diferente. Porque no fue así, aparte. Exactamente. Mucho se piensa de que, bueno, Perón hizo que los sindicatos estuvieran totalmente alineados, ¿sí? Bajo el poder del Estado. Pero esto no era totalmente cierto, ¿sí? Hubo mucho debate historiográfico acerca de si fue la irrupción, digamos, de un nuevo sindicalismo, si fue una vieja guardia sindical la que produjo el 17 de octubre. Yo creo que fue una fusión de la vieja guardia sindical, porque ya existían sindicatos, sí, y la irrupción de una nueva forma de hacer sindicalismo, que yo creo que Perón la toma mucho de esta idea corporativa. Claro, y además, ¿no?, la irrupción también de la conciencia de los trabajadores, ¿no es cierto? Que más allá de la irrupción o la presión que podían haber ejercido determinados sindicatos, creo que los trabajadores tomaron también la posta en el sentido de visibilizarse. Perón de alguna manera coopta o le da un cauce y una conducción a un movimiento sindical muy rico que venía que tenía una historia, digamos, socialista y anarquistas y comunistas. Y comunistas, exactamente. Y él lo logra articular y darle hacerlo subir un escalón. De hecho, en su primer gobierno había referentes que venían del socialismo, del sindicalismo socialista. Borlenghi. Borlenghi, que es una figura importantísima del primer gobierno de Perón. Mi abuelo era sindicalista en esos años, era narcosindicalista, y él me ha contado infinidad de anécdotas de su relación con Perón, que no siempre fue buena. Se terminó perdiendo, claro. Pero, digamos, la esperanza que en algún momento se nuclea alrededor de este coronel que escuchaba a los sindicatos era muy grande. Eso me lo ha contado mi abuelo desde que yo era muy, muy chico, ¿no? Aparte la sapiencia del general y la lucidez como para incorporar todas esas leyes que habían tenido origen quizás en legisladores socialistas y que dormían en los cajones del Congreso, ¿no? Como para, a partir de ahí, también ejercer la conducción de los sindicatos y no la cooptación, digamos, que era lo que vos decías. Hoy Javier Gentilini mencionaba el manual de conducción política de Perón, y acá justo encuentro que una compañera publica una cita, a ver, que me parece que
Que viene a cuento. Que viene a cuento para todas las épocas. Para todas las épocas. Y que tiene relación con lo que hablábamos de John William Cook, del sectarismo, ¿no? Y dice Perón, una de las condiciones que el conductor debe tener es estar siempre lejos de la pasión. La pasión es generalmente producto de un sectarismo. Cuando el hombre que conduce toda la política se sectariza, pierde la mitad de las armas que tiene para defenderse. En segundo lugar, cuando obedece a su pasión, abandona la conducción de todos para dirigirse a un sector, que es el que lo apasiona. Eso no es un conductor. El conductor debe ser un hombre frío, sin pasiones. Y si las tiene, debe dominarlas y no dejarlas ver nunca. Esta es una cualidad muy peligrosa en la conducción. Es necesario que vea todo el panorama, que no se deje atraer hacia una parte del panorama haciéndole abandonar el conjunto, porque entonces conducirá una pequeña parte abandonando la conducción del conjunto, que es lo que importa e interesa. Por esa razón, el pasionismo, como el sectarismo, son fatales en política. En el ejército también hay sectarismo. Hay algunos que quieren solo la infantería, otros que no quieren más que la artillería, creen que todo lo hace la artillería, otros en cambio no creen ni en infantería ni en artillería, sino en la aviación. Esos son sectarios. El sectario sería aquel que quisiera formar otro ejército con artillería o aviación solamente. En política el sectario es algo similar. La lucha debe tender a la universalidad en la utilización de los medios. El sectario se va cortando las manos solo, mientras que el otro combate con todos los medios. Eso lo arruina, eso es la muerte. Renuncia por sí a muchos medios de lucha, cuando en política hay que multiplicarlos para vencer. Es una cosa simple y sin embargo muy olvidada. De manera que el conductor no puede ser nunca sectario. Se ambiciona el éxito. Si quiere el éxito y tiene el deber del éxito. Claro, dice que el conductor tiene que propender al éxito, ¿no es cierto? Sí. Sí, aparte está dentro, digamos, no sé, no me acuerdo si es la página 1 o la 2 del manual. Donde habla de las misiones de la conducción, dice la unidad, digamos, de lo que sería el espacio político del movimiento, es una de las tareas, una de las primeras tareas del que ejerce la conducción. Entonces, porque el problema ahí es ver cuáles son todos los integrantes o potenciales integrantes de un espacio en términos de movimiento, como es el que se definió, digamos, el peronismo, el movimiento nacional y popular, en relación a los distintos sectores que lo tienen que integrar. Exacto. ¿Se entiende? Entonces ahí es clave poder articular y conducirlos a todos. Bien, acá llamó un oyente, Elba Hasler, que quiere el libro de Perón, y sus últimos números son 182, dice, gracias y sigan adelante. O sea que ya este libro tiene dueño. Elba Hasler, podés pasar a buscarlo aquí por la radio, llama por teléfono, comunicate con Adriana, que te va a atender ahora y te va a decir cuándo lo podés pasar a buscar. Muchas gracias, Elba Hasler, por escuchar el programa. Hay más libros, así que pueden seguir llamando, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya que está, podemos pasar a Sicus. Quiero escuchar el aviso de Sicus, que es muy interesante, el número 1. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. sicus.org.ar. Acabamos de escuchar y recomiendo personalmente el libro de Luis Lázaro, Geopolítica de la Palabra, porque tiene que ver un poco con toda esta batalla cultural que se ha dado en los últimos años y que estamos perdiendo. ¿Puedo hacer otro comentario? Sí. No, porque hoy ella planteaba lo de, digamos, cómo aparecen, ¿no?, los trabajadores, digamos, a partir de la crisis del 30. Sí. Y
medio que se propicia el llamado proceso de sustitución de importaciones, donde la élite dominante, de vuelta, digamos, anglófila, todavía no está, digamos, claramente planteado lo de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que sí quedó como consecuencia de la Primera Guerra Mundial es el retroceso de Inglaterra como metrópoli imperial moderna. Muy importante. Y Estados Unidos comienza a avanzar. Entonces, por ejemplo, la industrialización incipiente que tiene la Argentina, tiene también, digamos, como factor de apalancamiento al sector anglófilo que dice, tratemos de nosotros cubrir coyuntural y tácticamente, digamos, lo que sería producir algunos bienes que antes, digamos, venían de Inglaterra fácilmente, habida cuenta de esta disputa de carácter imperial que está en ciernes, todavía no definida entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que sí va a quedar definida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, palmariamente. Y como ella muy bien planteaba, es a partir del peronismo que estos trabajadores que se van congregando en los centros urbanos, que se convierten en grandes centros urbanos y por lo tanto en grandes conos urbanos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y demás, tiene que ver directamente con el peronismo. Y acá, de vuelta, hay una cuestión que no es solamente coyuntural o táctica o de, digamos, resolver muy favorablemente la situación inmediata, sino una visión estratégica. Porque, digamos, se podría haber seguido inercialmente con el proceso de sustitución de importaciones, y cuando se cierra la coyuntura internacional entre la preguerra, la guerra y la posguerra, Perón, si lo queremos como actor, podría haberse, digamos, ya echado a descansar, desinteresarse y dejar que las cosas volvieran a su curso natural, que era otra vez, digamos, la oligarquía tratando de volver al modelo agroexportador y devolverle, digamos, ese rol de proveedor básicamente de bienes con valor agregado a Inglaterra, y obviamente terciando ahí ya con Estados Unidos ante un avance casi imposible de frenar de Estados Unidos en esa materia. Entonces hay un gran esfuerzo por parte del peronismo a través del primer y segundo gobierno de apalancar mucho más, digamos, darle mucho más volumen, más complejidad, más profundidad al proceso de industrialización. Ahí es clave el famoso IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que captura la renta de las exportaciones agropecuarias y las pone al servicio, digamos, del desarrollo industrial. Esto por un lado, que es clave en función de entender también la Argentina en los últimos 40 años, porque viene enganchado de lo otro, que tiene que ver con la generación de un sujeto social nuevo, que es el de los trabajadores, organizados, participando activamente de la política. Y acá se produce... producto, digamos, de la riqueza. Producto de una riqueza que se produce, digamos, en el marco de un proyecto nacional de carácter estratégico que apunta a la autonomía, y como lo dijimos al principio, sobre la base de las tres banderas, articulando independencia económica y justicia social a los efectos de la soberanía política y la autonomía. Acá también está la posibilidad de entender cuál es el drama de la Argentina. La Argentina, si uno la ve, digamos, y la quiere partir más o menos en procesos históricos, obviamente siempre uno es injusto y agrega mucho y resume mucho, ¿no? Pero hay una Argentina agroexportadora, originaria, si se quiere, desde la última parte del siglo XIX y primera parte del siglo XX, que cambia a caballo de las condiciones objetivas que se producen vía el proceso de sustitución de importaciones y del apalancamiento desde el punto de vista de la organización social, y la dirección nacional que le imprime el peronismo. Con todo lo que esto implica en traducción, desde el punto de vista de la elevación de las condiciones materiales y simbólicas de los sectores populares, fundamentalmente de los trabajadores. Eso, a pesar de que Perón cae en el 55, llega inercialmente hasta mediados de la década de los 70. E implica un problema que está definido, si se quiere, politológicamente como empate hegemónico o crisis orgánica, donde ninguno de los dos proyectos, el viejo proyecto conservador del modelo agroexportador, liberal,
bien dependiente, ni el proyecto nuestro, nacional, popular, industrialista, mercado internista, con participación activa de los trabajadores, logra imponerse bien al otro. Y esto fue el motivo central para que la dictadura, y ahí viene el corte de la historia, digamos, de los 40 años que arrancan y que en los cuales de una u otra manera hemos retrocedido muchísimo y cualitativa y estructuralmente, no fue solamente la dictadura del terrorismo de Estado. Que obviamente cumple un papel que es la de eliminación de los liderazgos políticos y sociales, de todo lo que se había movilizado en relación al peronismo, la izquierda, digamos, y todo lo que se conjugó entre los años 60 y 70, sino también dinamitar las bases objetivas donde se asentaba el movimiento obrero organizado como pilar fundamental, digamos, del punto de vista de esa articulación social que operaba a su vez como base política de apoyo para un proyecto nacional, que va a la desindustrialización. Desde, digamos, que se inicia la dictadura, y obviamente completada esta tarea tan ruinosa por parte del menemismo, la Argentina entra en un pozo, digamos, claro de desindustrialización que lamentablemente el gobierno kirchnerista no logra revertir desde el punto de vista, digamos, si se quiere, productivo o estructural, y que es lo que está hoy en juego, digo, para conectar el pasado con el futuro. Digamos, el macrismo hoy tiene la oportunidad de profundizar y consolidar el carácter estructural de ese modelo, digamos, ansiado por el conservadurismo, estamos los sectores, digamos, antinacionales y antipopulares, que es volver claramente 80 años para atrás. Es volver 80 años para atrás. Agrominero. Claro. Agrominero exportador, extractivista. ¿Qué necesita ese modelo? Lo que tenía como componente fundamental en ese momento, que era la gente afuera de la participación política. Entonces, cuando uno ve el tema del ajuste, no es solamente un problema de tenemos que resolver las cuentas en función de lo que nos dicen los organismos multilaterales de crédito para traer las inversiones. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Es seguir mandando para atrás y dejando afuera de la participación política, que solamente se logra con condiciones sociales, económicas y culturales a favor de los sectores populares, justamente de esos sectores populares, que son la condición sine qua non para que este modelo viejo, pero que ha logrado reinstalarse en la Argentina, pueda tener un desenvolvimiento mucho más tranquilo, tranquilo. Entonces, acá me parece que está un poco también el dilema, que pone a la Argentina muy problemáticamente de cara al futuro. Es decir, el macrismo no es solamente una desventura desde el punto de vista del estilo y del error económico y de la receta liberal, bla, 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 bla. El macrismo es la versión sofisticada, contemporánea de ese viejo conservadurismo que necesita del modelo agroexportador y necesita a la mayor parte del pueblo argentino afuera de la discusión política a partir de alejarlo socialmente. Y no solamente de la Argentina, sino de la región. Por favor, claro. Esto nos lleva a una necesidad que creo que estamos teniendo los argentinos, porque bien lo dijiste vos, la dictadura, en realidad el objetivo de la dictadura político era destruir los resabios de eso que había construido Perón. Así Exacto. es. Nos podrán decir que la dictadura vino para reprimir a los montoneros. No, en realidad vino para destruir el modelo de Perón, el peronismo. Y en buena medida lo consiguió lesionar hizo una buena parte de eso. Y me parece que lo que está necesitando la Argentina en este momento es que haya un replanteamiento, una reformulación de lo que alguna vez fue esa visión estratégica de Perón. Exacto. Cuando vos hablabas del GO, de los grupos del gobierno de la dictadura del 43, del gobierno militar, del cual emerge Perón, había algo en ese gobierno que implicaba romper con el inmediatismo, porque evidentemente se podría haber tendido a una industrialización sustitutiva como temporaria, pero ahí hubo un pensamiento estratégico que una vez más fue el de Perón, que creó, promovió y encabezó el Consejo Nacional de Posguerra, es decir, pensar qué vamos a hacer cuando se termine la guerra. Nosotros hace rato que no tenemos pensamiento estratégico en la Argentina. Lo que pasa es que hay otra cosa, y ya tenemos que ir cerrando porque se nos va el programa, es que nos convencieron de que no tenemos que planificar, que la planificación está resuelta afuera. Claro. Tal cual.
Tal cual. Que es el mercado el que determina las cosas. Es exactamente al revés. Totalmente. Bueno, se nos está yendo el programa. Nos están haciendo señas de la producción y queremos agradecer la visita de nuestro invitado Javier Gentilini. Muchas gracias a ustedes. Aclaremos, habíamos anunciado que iba a estar Isiar Recalde, la hemos llamado por algún problema telefónico, pero va a estar la semana que viene. Ahí está, la comprometemos públicamente para que la semana que viene o físicamente o telefónicamente. Vamos a ver cuál es el problema que ha surgido. Se nos fue el programa, esto ha sido Luces y Sombras de nuestra historia. Muchas gracias Javier Gentilini, Marilina Juárez, Javier Garín, Nicolás con la puesta en el aire y la persona que hace señas que no la nombre de la producción que está del otro lado de la pecera. ¿Por qué no la podemos nombrar? No quiere. Nos vamos. Bueno, lo vamos a nombrar en la próxima. Nos vamos con el tema de Lito Nevia que nos sirve de cortina y bueno, vamos a seguir repensando la historia y analizándola desde los distintos puntos que tiene cada hecho. Muchas gracias. Por favor, ustedes. Recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son